¿Qué tal, gente? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Rulo y aquí nos gusta hablar sobre motores, modificaciones, turbos, recomendaciones de partes, funcionamiento de algunas otras y sobre todo de tuning, que es lo que más nos gusta. Hoy les quiero platicar sobre bus controllers. No les voy a dar el detalle de cómo se conectan, cómo funcionan, por qué lo hacen así, sino les traigo dos casos reales que vamos a analizar entre la diferencia de usar un tipo de bus controller contra otro y dónde podemos ganar más potencia simplemente tuneando el bus controller. Así es que quédese conmigo. Y bueno, hablando de bus controllers, existen básicamente dos tipos. El primero son los bus controller manual, como este que está aquí en la imagen, que no es más que una pequeña válvula que regula el paso del aire de un lado a otro. Es una fuga controlada de presión, lo que nos va a ayudar a incrementar la presión de aire que entra a nuestro motor. Hay un rango de operación para este tipo de bus controllers que va el mínimo, equivale a la dureza del resorte que tengamos instalado en la wastegate. Vamos a suponer que el resorte es de 10 libras, entonces no vamos a poder tener menos de 10 libras de presión utilizando este bus controller. Y el máximo usualmente va al doble. Si nuestro resorte es de 10, pudiésemos subir hasta 20, 22 libras más o menos con este tipo de bus controller. Son muy baratos, son muy usados, son confiables, pero no tenemos un control muy exacto sobre la presión. Pues pudiesen cambiar las condiciones atmosféricas, tal vez si cambiamos de altura, si viajamos a una ciudad donde la altura es diferente, no podemos tener un control tan exacto sobre la presión en el bus controller manual. Y por su parte, los bus controllers electrónicos que tenemos de varios tipos, como estos que están aquí, hay del tipo que son, digamos, independientes. Tienen su actuador, su solenoide, con su controlador. Puede ser un display, puede ser un gauge tal vez, que es totalmente independiente a nuestra computadora, a nuestro standalone. Y está el otro tipo que es básicamente el solenoide puro, que va conectado a nuestro ECU, y desde la programación del ECU o el standalone, desde ahí controlamos su funcionamiento con toda la lógica y con todos los algoritmos que están disponibles para hacer esto, que pudieran ser a lo mejor mantener un boost fijo, que pudiera ser basado en el cambio o lo que llaman boost by gear, que podemos decir que en primera velocidad le decimos al bus controller que meta tantas libras, en segunda velocidad a lo mejor un poco más, tercera y cuarta se usa habitualmente que se ponga todo el boost disponible o al boost que vamos a trabajar. Y así incluso puede ser por velocidad del velocímetro, es decir, que abajo de 30 km por hora no meta más de 10 libras, pero arriba de 30 km por hora ponga más. Pero el video de hoy es básicamente para presentar dos casos reales de clientes reales de dos motores distintos, donde se usa en uno bus controller manual y en el otro un bus controller electrónico, con una estrategia de control de boost muy precisa. Entonces vamos a ver aquí en la pantalla de la computadora para explicarles cuál es esta diferencia y qué ventajas tenemos. Y para poder mostrarles gráficamente las diferencias de las que hablo, no hay más que ver Datalogs. Los Datalogs es la herramienta por excelencia para los tuners, donde podemos ver lo que sucedió en cierto momento. Tenemos las lecturas de todos los sensores y podemos analizarlas tanto gráficamente como en números y poder determinar qué está ocurriendo o qué hizo el coche en esa corrida o en ese datalog que nosotros grabamos. Les voy a explicar cómo funciona para los que no conozcan. Esta es básicamente una línea de tiempo. Aquí lo vemos, 9, 10, hasta 31 segundos. Esto fue lo que duró este datalog. Y en el momento que yo me empiezo a mover a la derecha, pues voy avanzando en el tiempo y podemos ver la lectura de cada uno de los sensores. Esta línea roja es el TPS, que es el acelerador, está al 92%.
y aquí dice 93. Es básicamente el mismo dato, lo está redondeando. Este es así lo muestra en ocasiones en este software. Tenemos el map, que es la presión del turbo. Aquí hay 5.6 libras y también la puse para que se mostrara de este lado. El PWM, que es este y está de este lado también, lo marca como 0. Esta es la instrucción que le estoy dando al bus controller para que abra. En este caso, este datalog es de un coche que tiene bus controller manual, entonces esta instrucción de la computadora simplemente no se está ejecutando, no se está llevando. Revoluciones de este lado y aquí en la parte de arriba también, velocidad y mezcla. Muy bien, vamos a centrarnos en la presión del turbo, que ya la vimos aquí, y las revoluciones. Yo quiero que vean la forma de la gráfica. Esta gráfica podemos ver aquí, sin saber ni siquiera qué valor es, podemos ver que la presión aumenta. Ya cuando nos ponemos encima de cierto momento, podemos ya ver la lectura que tiene. Entonces podemos ver que la gráfica sube, lógicamente el turbo está inflando, está generando presión. Llegamos a este pico y después baja un poco, sube de nuevo y al final baja. Esta curva en realidad pues no es muy deseable, es una curva de presión inestable. Podemos ver que en esta parte este pico es de 18.9 libras, casi 19. Después empieza a bajar y llega hasta las 17.1. Son básicamente 2 libras de diferencia en 800 revoluciones aproximadamente. Entonces aquí estamos perdiendo potencia porque estamos dejando de meter 2 libras de presión. Parecieran no muchas, pero si ponemos hipotéticamente que cada libra de presión son 10 caballos, pues podemos decir que aquí perdimos 20 caballos en medio rango. Después la presión empieza a subir a 18.5, 18.9 otra vez. Y después baja hasta 18.2. Es decir, tuvimos un pico por aquí, tuvimos una caída, tenemos otro pico y otra caída. Si amplificamos la gráfica, tiene esta forma: sube, baja, sube y baja. Eso fue tercera velocidad. En cuarta velocidad, recordemos el pico que tenemos acá, que es 18.9. Vamos a buscar el pico que tenemos en cuarta, que es de 28. Es 1 libra de diferencia entre este punto y este punto. Seguimos encontrando inconsistencia. Y me refiero a inconsistencia en que no son resultados, no son comportamientos repetibles o constantes. De 20.8 que tenemos aquí, este es nuestro pico, bajamos hasta 18. Son casi 3 libras. En este pequeño tramo, en este pequeño lapso de tiempo, caímos 3 libras. Si nos quedamos con la lógica que cada libra son 10 caballos, pues perdimos 30. Pudieran ser más, pudieran ser menos, no es ninguna regla, no lo tomen así. Después sube de nuevo a 19.5 y terminamos en 18.6. Entonces, como pueden ver, no tenemos consistencia en la entrega de presión. Aquí tenemos 3 libras de diferencia, aquí tenemos 2 y vemos que la gráfica pues definitivamente no es lineal. Si trazáramos una línea recta, podemos ver que lo que hay debajo de la gráfica es lo que estamos dejando de ganar. ¿Por qué? Porque ya habíamos llegado a cierta presión y la intención siempre es mantener esa presión, no es tener estos picos y tener este comportamiento. Nosotros al manejar el coche, al ir aquí en carrera, vamos a sentir que en este momento el coche funciona muy bien, estira bastante, sentimos mucha potencia y después sentimos que se apaga un poco, que se agacha, que se frena, depende cómo le queramos decir, y bueno, hasta el corte sí sentimos que empuja, pero pudiera no ser la misma sensación que tuvimos en este punto.
Este es el comportamiento de un boost controller manual. No tenemos mucho control sobre la presión. Ahora les quiero mostrar este otro Datalog, que es un coche también turbo, que sí utilizamos boost controller electrónico. Aquí tengo que aclararles algo. Es algo que un bug que tiene el software. Y si vemos la línea de tiempo aquí en la parte de abajo, esta corrida es una corrida de 11 segundos de cuarto de milla y aquí la muestra como 22 segundos. El Datalog tiene el doble de tiempo, lo que muestra es al doble. Entonces, si llegamos a sacar cálculos de tiempo, todo tenemos que dividirlo a la mitad. Vamos a ver. ¿Qué dato nuevo tenemos aquí en comparación con el Datalog anterior? El PWM. Esta es lo que estamos comandando al boost controller electrónico que abra para controlar la presión. En el Datalog pasado lo tuvimos en 0 todo el tiempo. Aquí está, 0. Y en este Datalog sí lo estamos utilizando, sí hay un dispositivo, un boost controller electrónico. Muy bien, vamos a ver segunda velocidad, que es esta área del Datalog. Tenemos que el boost controller lo pusimos a trabajar al 52%. Lo vemos aquí, 53. Y en ese momento teníamos 17 libras. Después vemos que las gráficas se separan. La gráfica verde de presión sube y la gráfica del boost controller baja. ¿Por qué? Porque está metiendo presión. Está generando presión. Se necesita abrir menos el boost controller para que genere la presión. Segunda es un cambio muy rápido. Si vemos aquí, sin tener mucha exactitud, va del segundo 3 al segundo 6.2. Dividimos entre la mitad, tenemos segundo y medio aproximadamente. En segundo y medio hizo todo esto. Tercera es un cambio que tiende a ser mucho más constante en boost. Aquí duró desde el segundo 6.8 más o menos al 12.8. Son 6 segundos, a la mitad son 3 segundos. Muy bien. Vemos que cuando entra tercera tenemos presión de 19.7, 18.9. Y nuestra presión objetivo en este coche es de 25.5, 26. Entonces llegamos a los 25 aquí aproximadamente en el segundo 8.4 y tomamos la diferencia del 6.7, 6.8. Son aproximadamente 2 segundos. Si lo dividimos entre 2 por el error en la escala, pues es 1 segundo. Esto quiere decir que en 1 segundo llegó a la presión deseada. Y durante el resto de la corrida, el resto del cambio, lo mantuvo. Vemos si hay un pequeño pico de 26.3, pero si nuestra presión objetivo era 25.5, aquí la logramos. Seguimos avanzando, 25.9, 26, 25.6 y terminamos en 25.5. La variación es de media libra, no de 3 libras como en el caso anterior. Si trazáramos una línea recta aquí, vemos que es casi lineal nuestra presión de turbo. Nos vamos a cuarta velocidad. Cuarta velocidad la empezamos en el 13.28, en el segundo 13.28 y llegamos a las libras deseadas al 13.6, digamos. Son 300 milisegundos entre 2, 150 milisegundos. En 150 milisegundos llegamos a la presión y la mantuvimos. 26, 25.8, 7, 6... Seguimos 26.1, todo alrededor de 25.5 y 26 prácticamente. La ventaja en el boost controller es que nosotros podemos controlar, por supuesto depende de cada computadora, pero podemos controlar cuánto boost generamos o cuánto boost comandamos para tercera velocidad, para cuarta, para cualquier cambio, segunda, primera, etc. Esto es una ventaja porque si tenemos mucho boost, estamos generando mucha potencia. Por ejemplo, aquí en primera y segunda velocidad
pues el coche va a tender a patinar. Entonces, si bajamos la presión, pues va a tender a patinar menos. En tercera y cuarta hay más tracción, entonces podemos optar por meter más presión siempre y cuando el motor la soporte. Entonces, gráficamente ya vimos las ventajas de tener bus controller electrónico. Por supuesto que esto se tiene que tunear, se necesita configurar para llegar a este nivel de precisión, pero una vez que lo tenemos, pues estamos aprovechando al máximo nuestro turbo. Así es que, ¿qué les pareció la diferencia entre el bus controller manual y el bus controller electrónico? La diferencia para mí es tremenda. Yo siempre que puedo instalo bus controller electrónico para aprovechar mejor la potencia del coche. Podemos generar los mismos caballos pero ser más rápidos. Entonces, si les gustó el video, denle like, suscríbanse, activen las notificaciones, compartan y nos vemos en el siguiente video.